Le agradezco mucho en esta tarde a Juan Ibarrola que nos acompañe. Él es especialista en Fuerzas Armadas para poder platicar acerca de la Guardia Nacional. Querido Juan, si hay alguien que conoce perfectamente cuál es el papel que tienen las Fuerzas Armadas en México, eres tú. Platícanos, por favor, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos llegando a este cuarto informe? ¿Qué te parece también la presentación de la iniciativa para poder incorporar a la Guardia Nacional, pues ahora ya de manera oficial a las Fuerzas Armadas? Gracias, Magda. En primer lugar, saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Fíjate que es muy interesante lo que platicabas ahorita con Juan María respecto a las formas y a los fondos del informe. En todos los años que tengo de periodista y siguiendo evidentemente los informes presidenciales, en todos, sin temor a equivocarme, en todos, excepto el día de ayer, había existido un reconocimiento directo de frente, sentido, es decir, sincero, hacia las Fuerzas Armadas, cosa que ayer no se escuchó. Y creo que es muy interesante, justamente por lo que preguntas, Magda, en el sentido de que si hay una institución que ha estado con el presidente, que ha ayudado al presidente, aquí hablando específicamente del presidente como jefe del Ejecutivo y como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues evidentemente ha sido los soldados de tierra, mar y aire. Creo que en su falta de este necesario reconocimiento para quien ha estado con él, para quien este año le entregó un aeropuerto, que si bien funciona o no es el tema de ahorita, pero que le ha cumplido. Es decir, una institución que le ha cumplido cabalmente el presidente, una institución que aún ya a pesar de esta intención que algunos llaman anticonstitucional de incluir o de integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues sigue resistiendo cualquier crítica, cualquier polémica, justamente por lo que la ciudadanía confía en sus soldados. Y creo que este es un punto importante. Si el presidente no entiende que la seguridad no se puede politizar, que no se puede politizar tampoco a las Fuerzas Armadas. Es decir, la gente habla, Magda, los analistas hablan de la militarización del país. Después de lo de ayer, pues yo lo traduzco a que es el presidente quien quiere politizar a las Fuerzas Armadas, cuando definitivamente ni se van a prestar las Fuerzas Armadas a ello, no lo necesitan. La Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina necesita seguir trabajando por los mexicanos, necesita seguir trabajando por el país. Así lo han hecho, así claro, lo van a seguir haciendo. Sin embargo, pues la inclusión de la Guardia, que ha dado buenos resultados a pesar de lo incipiente o de lo joven como institución, pues genera esta polémica, Magda. Juan, dime una cosa, dentro de toda esta polémica que ya se está señalando y demás, ayer, por ejemplo, platicábamos con María Elena Morera, hoy si no mal recuerdo, o también ayer posteaba Alejandro Ope, un dato que me pareció sumamente interesante y referían esta parte de la adscripción que se ha tenido de algunos elementos que formaban parte de la Marina, que siguen cobrando en la Marina, pero que ahora están trabajando para la Guardia Nacional, ¿no? Se señalaba y se decía, bueno, pues es que están funcionando literalmente como aviadores. Y como este ejemplo, muchos otros ejemplos más en donde se ha visto o se ha notado una desorganización administrativa importante al interior de la Guardia Nacional. De ahí la urgencia de que lo quieran pasar hacia las Fuerzas Armadas para al mismo tiempo pues cubrir un tanto con este manto, ya sabes, siempre la seguridad nacional, pues con la que funcionan las Fuerzas Armadas, ¿no? Esta poca transparencia que se puede tener porque siempre se usa, y déjame ponerlo así, el pretexto de la seguridad nacional. ¿Qué me dices en torno a esto, Juan? Fíjate que hay un hecho que es completamente real y es cotidiano. Es decir, efectivamente la Guardia Nacional, el 90% de sus elementos operativos son soldados o marinos. Más que cobrar doble o más que estar en una dualidad administrativa, no, siguen recibiendo su haber, así se le llama al sueldo de los militares, siguen recibiendo su haber los soldados en el caso de Sedena, los marinos en el caso de Semar. Pero justamente es, creo, la parte importante de la necesidad de que una Policía Nacional, una Guardia Nacional, una respuesta a la seguridad interior del país, pues en este caso se integre, se adhiera a la Secretaría de Defensa Nacional,
Por varias razones. La primera, operativamente, es una institución donde son los militares los que la operan. La razón, Magda, bueno, pues fue una razón del presidente por romper con todo lo del pasado, desintegrando y eliminando a una policía federal que ya estaba dando resultados. Sin embargo, para el presidente, que critica las formas del pasado, pues vino a hacer exactamente lo mismo de lo que hizo, por ejemplo, Fox, o de lo que hizo Calderón, o de lo que hizo Peña Nieto, en el sentido de no fortalecer institucionalmente a una Policía Nacional, una Gendarmería, una Guardia, como querramos llamarle. El proyecto de Guardia Nacional actual, el que nace hace 3 años, pues bueno, no tenía cabida, no podía haber tenido respuesta si no se hacía de esta forma como se planteó, es decir, personal militar, general pie veterano dentro de la Guardia, para dar paso en su momento a que los civiles o civiles llegaran a formar parte de sus filas. No se ha dado, la situación de seguridad pública del país es muy grave, no se han fortalecido las instituciones policíacas municipales ni estatales. Creo que ese ha sido un gran error del gobierno del presidente López Obrador, que sí es necesaria una Guardia Nacional, la respuesta es sí, pero también es muy, muy importante y muy necesario fortalecer las policías municipales y estatales con equipamiento, con mejores salarios, con seguridad social, que no la tienen, Magda. Te doy un dato estadístico para ti, para el auditorio: 2 de cada 3 policías municipales y estatales de este país jamás ascienden en su carrera policíaca. Es decir, no hay un sentido de orgullo para la gran mayoría de los policías de este país por pertenecer a su institución. Luego, entonces, la necesidad que era tan urgente, tan primaria, de generar esta Guardia Nacional, y que sean los soldados los que estén operándola, pues te lleva justamente a esta parte de las lagunas administrativas, donde van a ser por lo menos legales en el momento en que estén en la Secretaría de Defensa Nacional. Por lo menos van a ser legales. A ver, es interesante todo esto que nos estás comentando, Juan, y creo que por eso me encanta platicar contigo, porque de pronto tenemos una visión también distinta y una perspectiva que nos permite ampliar el panorama. Por lo que entiendo, bueno, pueden convivir perfectamente las distintas corporaciones, incluyendo esta Guardia Nacional, ya lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, pero señalabas algo bien interesante y dices, a ver, el gran error que tuvieron las administraciones pasadas al momento de haber creado la Policía Federal o los cuerpos que quisiéramos verlo desde esta manera, pues es que realmente no se les daba esa fortaleza institucional que lo que ahora se está buscando pues dar con este cambio, ¿no?, a la Guardia Nacional. En este sentido, ¿qué futuro va a tener la Guardia Nacional? ¿No corremos el riesgo de que termine pasando lo mismo que pasó con la Policía Federal? ¿O cuántos años le podemos dar de existencia, Juan? Fíjate que la parte triste, pero que es real, es que si en el dado caso de que llegue un gobierno diferente en el 24, en el 2030, y quiere hacer cambios en este sentido, pues ya lo vimos. Es decir, finalmente el presidente López Obrador generó un cambio constitucional en el artículo 21 para crear una Guardia Nacional de carácter civil, o administrativamente civil, y pues lo logró. Es decir, creó hasta una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para poder tener esta respuesta. El presidente ahora dice que se va a corromper si se queda en la propia secretaría que él creó, lo cual se me hace incongruente. O sea, no le da fortaleza a la propia institución que él creó como Secretaría de Estado. Y evidentemente, bueno, pues las partes, la parte legal, la parte operativa, la parte logística que debe de tener una Guardia Nacional, pues definitivamente va a estar por mucho mejor en la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí lo importante es lo que mencionas, un cambio de gobierno que, aún ya a pesar de tener ya una Guardia Nacional hecha, que sea administrativamente tomada por la Secretaría de Defensa, operativamente tutelada por la Secretaría de Defensa, pues que llegue otro presidente y quiera hacerle modificaciones para quizá no caer en este juego de la militarización de la seguridad o de la militarización del país, lo cual pues es completamente una irrealidad. O sea, el país, aún ya a pesar de lo que se diga, no tiene una militarización como quienes lo critican entienden. Por mi parte, Magda, la única institución que está dando un resultado positivo hacia la gente, hacia combatir
el crimen, pues son las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que el presidente pues no le está dando el peso que debe de darle comunicacionalmente a los logros de las Fuerzas Armadas. Juan, puede pasar que llegue alguien y lo quite, puede llegar. Para que podamos concluir brevemente, Juan, por favor, entonces, ¿es anticonstitucional lo que se está planteando o no? Por aquello justo de lo que acabas de decir en ese momento, la naturaleza civil que debería de tener. Es anticonstitucional porque ahí está marcado en la Constitución, en el artículo 21, y lo que el presidente ya no le dio tiempo es de poder lograr un acuerdo legislativo para modificarlo, que en realidad no tendría problema, Magda, porque pues va a darnos mejores resultados una guardia ahora en Sedena. Es anticonstitucional, sí, si lo quería hacer por esa vía. Se está yendo por la parte de modificar leyes secundarias para que el problema quede en la Suprema Corte de Justicia, ni siquiera en el Poder Legislativo. Vaya que esa parte va a estar bastante interesante, ¿no? De nueva cuenta vuelve a depositar esa responsabilidad en la Suprema Corte y de pronto parecería que es a fin de lavarse un poco las manos con la situación en ese sentido de los contrapesos que se puedan llegar a estar generando en el Congreso. Juan, qué gusto conversar contigo, muchísimas gracias. Igualmente, querida Magda, siempre es un gusto verte, saludarte y a todo tu auditorio. Buenas tardes.